recordarles que estamos aquí en la central de informaciones de RPP Noticias y nos está acompañando aquí en los estudios la doctora Adelina Lozano, que es jefa de la unidad del hígado del Hospital Arzobispo Loaiza, y vamos a hablar con ella sobre una enfermedad que en efecto está ahí, pero que a veces tardamos en reconocer o prácticamente no le tomamos atención. Estamos hablando de la hepatitis C. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida a RPP. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, Jesús, por la invitación. Bien, bueno, hablemos un poquito de la hepatitis C, porque normalmente hablamos de la hepatitis A, de la hepatitis B, pero la C prácticamente ni la tocamos, ¿no? Sí, bueno, esta es una hepatitis importante porque la mayoría de los pacientes son pacientes que cursan asintomáticos, o sea, se sienten bien y probablemente tengan síntomas que son inaparentes como cansancio, fatiga, malestar general, que son atribuidos a veces al exceso de trabajo, al estrés del día a día, pero de pronto están con la hepatitis C y se contagiaron de una forma que ni ellos mismos terminaban por ser conscientes de lo que ocurría, ¿no? Entonces, la importancia de esta enfermedad es que cuando muchas de las veces el paciente llega tarde, llega con complicaciones, cirrosis, cáncer al hígado, sangrado de varios. O sea, no llegan a la etapa terminal, pero sí llegan en estado crónico, lo que dificulta, por ejemplo, un tratamiento. Claro, dificulta el tratamiento por un lado, pero por otro lado, el tratamiento cuanto más precoz, la posibilidad de curación del paciente es mejor. Y obviamente claro, la posibilidad de que no infecte a los demás también. Entonces, lo importante es captar a este paciente antes y informar a la población de cuáles serían las medidas para prevenir la enfermedad y que no les dé también. Claro, en este país se habla mucho del tema de la prevención, porque lo que se quiere evitar es encarecer justamente el tratamiento al que es sometido un paciente. Eso es fundamental. Y ahora, ¿por qué es poco lo que hablamos de hepatitis C, por ejemplo, en el país? Bueno, la verdad es que espacios como estos, por ejemplo, son espacios importantes porque primero llegan masivamente a la población y la gente se entera. Hoy probablemente muchas de las personas que nos están mirando van a saber que si en algún momento tuvieron transfusiones sanguíneas y estas transfusiones fueron hechas hace muchos años atrás y estas transfusiones a lo mejor en provincia, donde todavía no se empezaba a buscar en el banco de sangre la presencia de este virus, pueden estar probablemente infectadas y pueden acudir al médico a hacerse pruebas sencillas. Estos medios de información también sirven para que los médicos jóvenes que van saliendo en estas promociones recientes tomen conciencia y a estos pacientes que tienen los factores de riesgo les pidan, como que piden un examen sencillo que cuesta entre 7 y 15 soles dependiendo dónde se lo haga, el despistaje, podamos determinar si tiene o no la infección crónica. Ahora, el 50% de las personas que normalmente se presentan con esta enfermedad lamentablemente llegan a morir, y esto debido a que la enfermedad de por sí es crónica. ¿Cuáles son los contextos, por ejemplo, para que se produzca esta enfermedad, para que la gente sepa? Bueno, cuando una persona se infecta, el 20% de los pacientes van a ir a una curación, es decir, el sistema inmune tiene la capacidad suficiente para eliminar el virus y se cura. 80% de los pacientes aproximadamente van a ser una forma crónica de la enfermedad y de esos un porcentaje termina en cirrosis hepática y en cáncer de hígado. Entonces, esto es un tema personal, ¿sí? Entonces, va a depender mucho del huésped que se infecta y los riesgos son la cronicidad. 80% de estos pacientes tienen la posibilidad de ir a la cirrosis. Entonces, la idea sería que nosotros primero podamos hacer medidas de prevención. Entre las medidas de prevención está el conocer, por ejemplo, en qué contexto se da la enfermedad, ¿no es cierto? ¿Cómo se contagia? Exacto. Entonces, por ejemplo, tenemos hoy en día, afortunadamente, ya por disposiciones del Ministerio de Salud, todos los pacientes, antes de donar sangre, pasan por un tamizaje. Y entre varias pruebas, que son como 8 pruebas, está el antivirus hepatitis C. Podríamos, por ejemplo, sugerir que como parte de la prevención, ahora que tenemos el tema de salud ocupacional, que las empresas, cuando sus trabajadores van a salir de vacaciones, incluyan dentro de los exámenes a realizarse un antivirus hepatitis C. Esa sería una forma de detectar, por ejemplo, cuando las personas van a hacerse un piercing, un tatuaje, que tiene que ver como medios de contaminación,
mirar si realmente el lugar donde han elegido... Buen punto, ¿no? Porque sobre todo en ese aspecto, por ejemplo, ese contexto se ha masificado, por ejemplo, la presencia de tatuajes o tatuadores o de lugares donde ofrecen hacerte los tatuajes y que no cuentan con las medidas de seguridad. Exacto. Entonces, eso tiene que ver con jeringuillas, ¿sí? Y entonces, si rehusan en un paciente que se infectó y vuelven a colocar en otro paciente, esa es una posibilidad de contagio, que está ahí como saltante y es el pan del día a día. Entonces, empezar a tener esas consideraciones. Hoy en día, por ejemplo, los temas de agujas hipodérmicas no era la usanza antigua, ¿no? Uno rehusaba la aguja, la hacía hervir y decía que esa desinfección servía. El tema de la manicure, de la pedicure, de cosas que tienen que ver en contacto con la posibilidad de la sangre también, de preferencia tiene que ser algo muy personal. Entonces, empezar a tener cuidado en estas cosas y empezar a hacerse los chequeos. Si hemos estado sometidos a estos factores de riesgo, puede hacer la prevención, ¿no? Entonces, ir a investigar si realmente estamos o no infectados y de ahí en adelante tomar precauciones. Es interesante porque la verdad, mientras uno más conoce sobre esta enfermedad, se va preguntando cosas. Por ejemplo, el estilo de vida también es fundamental. El consumo de alcohol, por ejemplo, los malos estilos de vida como el consumo de grasas, por ejemplo, pueden contribuir a que la enfermedad tenga un mayor nivel de aceleramiento, ¿no es cierto? Sí, este es un tema importante. Pacientes infectados con hepatitis C que ingieren bebidas alcohólicas son pacientes que van a desarrollar más fácilmente la cirrosis. Porque van directamente al hígado. Claro, porque el metabolismo del alcohol está directamente relacionado con el hígado y es un factor de riesgo que empeora la fibrosis. Ahora, el hígado es fundamental para el cuerpo humano porque es una especie de filtro, ¿no es cierto? Que va directo a la sangre, ¿no? Que contribuye a que la sangre sea de por sí bastante inocua, limpia en realidad. Claro, ¿no? como un proceso de desintoxicación, ¿no? Entonces, en realidad el hígado cumple múltiples roles, dentro de esos la desintoxicación, el metabolismo del colesterol, el metabolismo del alcohol, de todas las bebidas que se ingieren. Entonces es un órgano que de una u otra forma está expuesto a agresiones. El alcohol es un factor de agresión, el sobrepeso. Para la unidad de hígado en el Hospital Loaiza nosotros hicimos un estudio y en el estudio que hicimos en la unidad de hígado encontramos que la primera causa de cirrosis era el hígado graso, ¿no? Entonces un paciente que además de tener hepatitis C tiene un hígado graso, con sobrepeso, expuesto a la diabetes. Ya eso es más complicado, ¿no? Exactamente. Ahora, ya que estamos hablando del hígado, a propósito de la hepatitis C, porque es fundamental esto, hasta hace algunos años se hablaba mucho de, por ejemplo, los trasplantes de hígado, ¿no es cierto? ¿Hemos ido mejorando en los últimos años con eso o no? Sí, de hecho nosotros tenemos, acá hay una unidad de trasplante hepático que está a los estándares internacionales. Claro, porque conseguir un hígado sano para una persona que necesita un trasplante era bastante complicado, tan igual como, por ejemplo, optar por un corazón. Sí, bueno, la lista de espera igual es una lista de espera que está favorecida o desfavorecida en relación a la donación. Y lamentablemente en nuestro país, nuestra la cultura no es la más correcta, ¿no? No es la mejor. Pero de hecho sí están trasplantando pacientes, dentro de esos el grupo de los pacientes con hepatitis C. Pero para evitar el trasplante, que los costos se elevan, y era lo que tú decías al inicio, que vengamos para evitar costos. Sí, el costo alto. Claro, es que la prevención va para en realidad todas las enfermedades, que es lo que menos hace el peruano común y corriente, porque a través no tiene el acceso fácil a los sistemas de salud. Sin embargo, hay campañas, ¿no es cierto?, de costo cero, que te permiten, por ejemplo, entrar a conocer la enfermedad y saber cuáles podrían ser los contextos o factores de riesgo, como en este caso la hepatitis C. Yo le preguntaba el tema del trasplante porque eso es fundamental. Una enfermedad te lleva a otras enfermedades, ¿no? No solamente nos quedamos en la hepatitis, sino ya ahí viene, obviamente, otro tipo de cuadros clínicos que se tienen que ir analizando poco a poco. Sí, y lo que tú dices es cierto. Por ejemplo, si nosotros detectamos hepatitis C, el tratamiento es curativo, que esto es súper bueno, porque hay tratamientos que son de mantenimiento. Entonces hay enfermedades infecciosas que uno da tratamiento y lo va a tener que dar de por vida, porque no hay forma de detener la enfermedad. En cambio en hepatitis C, identificada la enfermedad, identificada en los primeros momentos, en las fases tempranas de la enfermedad,
el tratamiento es curativo, es decir, no más, aun cuando el paciente tenga después estados de inmunosupresión, no va a quedar afectado. Esa es una ventaja. Y la otra es que terapias modernas han permitido acortar los tipos de tratamiento. Entonces hablamos de una terapia estándar de hace unos años atrás, de 1 año de tratamiento para los pacientes. Hoy estamos hablando con nuevos productos, terapias de 6 meses de tratamiento. ¿En base a pastillas? En base a tabletas y algunas inyecciones subcutáneas, ¿no? ¿Antes era más invasivo el tema del tratamiento o nunca lo tuvo? Ahora, en otros países, no en Perú, hay acceso a algunos medicamentos que ya están libres de inyecciones subcutáneas, que es el interferón. Pero es más caro. Muchísimo más caro. Obviamente, ¿no? Mucho más porque caro. ahí está el tema, ¿no? Nosotros tenemos ahora un último medicamento que es el Cimeprevir, es el principio farmacológico, que aunado a las inyecciones, de todas maneras permite para los peruanos hoy por lo menos tener un espacio más corto de tratamiento. Entonces ya no hablamos a exponernos a las inyecciones hasta por 1 año, que tenían mucho más evento adverso, ¿no? Bien, muchas gracias por esta información que imaginamos es fundamental para nuestros amigos, el público televidente, porque siempre es bueno conocer este tipo de enfermedades. No solamente conocer, sino también saber exactamente qué se puede hacer para evitarlo, y si ya lo tenemos, obviamente recurrir directamente a los expertos. Bueno, muchas gracias. Bueno, la unidad de hígado del Hospital Loaiza es el espacio abierto para todos los pacientes de provincia y de Lima. Atendemos allí todos los días y encantados de poderlos orientar. Bien, doctora, muy amable, muchas gracias. Bien, la doctora, para que ustedes sepan bien, Adelina Lozano, jefa de la unidad de hígado del Hospital Arzobispo Loaiza. Así que no está de más consultar siempre y estar atento. Ojo, la prevención siempre será fundamental. Vamos a los titulares y regresamos con más aquí en la central de informaciones de RPP.